Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. WeToker. Sumamos las partes. Hola, bienvenidos al episodio número 22 de Big Data Radio Show. Los que nos trajo aquí son los datos. En nuestro WeToker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. Uno de los ejes más importantes de la transparencia en actos de gobierno es dar visibilidad a los gastos de campaña. Acá en Argentina y en otros países hay normas que obligan a los partidos políticos a informar las fuentes de financiamiento. Si son personas jurídicas, deben cumplir incluso algunos requisitos extra. Esto está buenísimo. Está bueno darle al electorado las herramientas para discernir eficazmente quiénes son los aportantes y qué rol ocupan en el entramado político. Chequeado tiene una investigación pertinente donde descubrió que Macri recibió 3 millones de pesos de contratistas del Estado para su campaña electoral. Chequéenlo. Bueno, resulta que hace unos años había una elección, una iniciativa pro derechos gays en una región de Estados Unidos. Los aportantes a esas campañas figuraron en la página web de la iniciativa con nombre y apellido y algún tipo de DNI. Bueno, y un grupo de neonazis fue y los cagó a palos. Este hecho es tomado por los grupos más reaccionarios de la apertura de datos. Los jueces están obligados a informar su declaración jurada y no lo hacen porque argumentan que eso afectaría a su templo cristalino de zaraza que necesitan para juzgar. Misma idea, hay numerosos amparos de altos funcionarios que tienen miedo que si blanquean sus declaraciones, los vengan a buscar un grupo de Batmans a cagarlos a trompadas. Manuel Aristarán es un pionero del activismo cívico en Argentina y de la región, y es mi héroe. Actualmente reside en Boston y trabaja en un atlas de indicadores demográficos y económicos que está muy interesante. Pueden chequearlo en datausa.io. Charlé con él sobre estos y otros temas. Los dejo con la entrevista. Escúchame, Manu, vos ahora en Estados Unidos, ¿de qué estás trabajando? Yo ahora trabajo en una pequeña empresa que se llama DataWell y nos dedicamos a hacer herramientas de visualización. En general nuestros clientes son tanto organizaciones sin fines de lucro y gobiernos, sobre todo. Es un desprendimiento, un spin-off del grupo Macro Connections del MIT Media Lab, que es donde estudié mi maestría. Es una empresa que toma datos públicos y genera valor a partir de esos datos públicos, pero principalmente agruparlos y contar una historia, pero una historia nueva o una historia que ya estaba contada con los datos. Y bueno, pero eso me dispara la pregunta de que los datos por sí solos no cuentan ninguna historia, digamos. Hace falta un proceso editorial, si querés llamarlo, y de diseño y de elegir qué contar y cómo agrupar los datos y qué gráficos dibujar para que de ahí, con suerte, se desprenda una historia. Según tu criterio, no existe la historia de datos sin contenido editorial. Creo que no. Digamos, la historia es digamos, una de las cosas o una de las ideas en las que nos apoyamos tanto en el trabajo de grupo en el Media Lab como acá, es que las historias son por definición lineales y por lo tanto unidimensionales, y cualquier dataset rico no lo es. Cualquier dataset interesante no es, o sea, es multidimensional, ¿no? Por definición, porque si no, no hay nada, o hay muy poco. Entonces hay que, una manera, digamos, informal de decirlo, es que hay que linearizar ese dataset y para poder convertirlo en una historia, digamos. Sí, eso pienso, digamos. Sí. Y después, digamos, una cosa concreta que hacemos acá es como movernos de esa multidimensionalidad que tiene como el enfoque clásico de herramientas de exploración de datos, que son los dashboards, que son una pantalla con un montón de botones que te permite, digamos, proyectar una dimensión arriba de otra y convertirlos como estructuras de diseño un poco más lineales, apoyándonos también bastante en la generación de texto, digamos. De que ahí no hay nada demasiado sofisticado, pero son templates de texto, plantillas de texto que permiten, digamos, aparte del dispositivo gráfico, de los recursos gráficos para poder darle un poco de inteligencia a los datos, es destacar algunos hechos, algunas cosas que están en esos datos, generando texto que son efectivos tanto para la comprensión humana de ese dataset o de las cosas que están en ese dataset,
como para la visibilidad en motores de búsqueda, digamos, que es la adquisición, o sea, la manera más importante de adquisición de tráfico de cualquier sitio. ¿Vos creés que está bien? Y uso la palabra bien como algún precepto moral. ¿Ganar plata a partir de la utilización de datos públicos? Sí, absolutamente. De la misma manera, si pensás a los datos como un recurso público, a los datos generados, compilados y publicados por el Estado como un recurso público, una pregunta análoga puede ser si está bien ganar plata porque estás usando una calle o el bondi. Me parece que sí, absolutamente, y quizás eso es el caso de uso que a mí más me interesa de los datos públicos, digamos, la generación de valor, no solamente por una nota periodística o un proyectito que hace una ONG, sino la creación de empresas y por lo tanto de empleo y por lo tanto de bienestar, disparada, digamos, a través de la publicación de información. Creo que está un poco más claro esa distinción cuando el dato público, por ejemplo, son imágenes satelitales para el agro, ¿no? Donde ningún productor del agro es capaz de lanzar un satélite al espacio. Por eso le pide un poco de ayuda al Estado para que entre todos, los agricultores o los que quieran hacer una política pública en el agro, entre todos juntemos la plata y lancemos un satélite que va a sacar fotografías y va a ayudarnos a tomar mejores decisiones para el agro. Digamos, en ese caso el Estado genera información que es pública y lo apoyan y lo usufructan todo el resto de los agricultores para sacar valor y hacer de su actividad una actividad más eficiente. Quizás en ese caso pareciera ser como que no hay tanta duda de uso de información pública para sacar un rédito, para desarrollar una actividad económica. Pero en el caso de otro tipo de información pública, como por ejemplo, no sé, aportes de campaña, presupuesto, digamos, pareciera ser como que el objetivo principal del Estado ahí es la transparencia, ¿no? Y se enfoca en que ese es el valor. Pero a mí me interesa trabajar esa tensión de transparencia y rédito económico, ¿no? O desarrollo de una actividad económica. No, ¿qué pasaría si, por ejemplo, uno quisiera venderle heladeras a las personas que aportaron más de 5.000 pesos en la campaña del PRO, ¿no? ¿Estaría bien eso? ¿Estaría mal eso? ¿Hace falta poner la componente moral de bien y mal en esta cuestión? Y sí, digamos, cualquier enfoque responsable hacia cualquier cosa me parece que tiene que tener un análisis moral, qué sé yo, con algo tan explosivo y que tiene tantas aristas y tantas derivaciones como los datos. Es una pregunta dificilísima la que me estás haciendo. Pero sí, no sé, qué sé yo. Esa transparencia de la que decías, estoy de acuerdo, digamos, como toda la historia del movimiento de datos abiertos se desprende, una de sus vertientes principales es la militancia por la transparencia, digamos. Lo que, no sé, en Argentina en particular representaba Poder Ciudadano a partir de los años, principios de los 90, o ese tipo, digamos, de vertiente. Después se junta con, no sé, tanto el Open Science como el movimiento de software libre y open source y, digamos, se inventa esta cosa medio amorfa que es el Open Data y el Open Government. A lo que voy es que es verdad que la transparencia, digamos, es una de las motivaciones principales, pero una vez que los datos están públicos, así como la calle la puede usar cualquiera, me parece que es muy difícil legislar el uso de la información. Y creo que con ese problema se están chocando los legisladores y los abogados, y mientras tanto las empresas, ese caso que vos decís de las heladeras, probablemente ya esté ocurriendo, digamos. Si no es con heladeras, es con alguna otra cosa, digamos. O sea, en efecto ya funciona, digamos. El interés principal de los políticos en todas estas cosas es optimizar sus campañas, digamos.
el caso más famoso es el de Obama, la primera campaña de Obama en el 2008, 2007 y después la reelección en el 2012, que digamos usaron información como la que vos decís, aportantes de campaña, censos y todo lo demás para básicamente apuntar y hacer targeting de sus campañas a las personas que podían dar vuelta, digamos. Se dieron cuenta de que no tenía sentido hablarle a los convencidos o predicarle al coro, como dicen acá los yanquis, sino que tenía sentido hablarle a los que podían dar vuelta. Digamos. La tentación de hablarle a los que están de acuerdo con vos siempre está, digamos, porque es más satisfactorio decir que tenés. Sí, pero eso no te cambia el resultado de una elección, hablarle a tu tribuna, sino a los indecisos. Exacto. Entonces, bueno, los tipos se dieron cuenta que los de ultraderecha no los iban a votar nunca, no les dieron bola. Los de izquierda tampoco, bueno, fueron a hablarle a los que están en el medio, digamos. Y bueno, y ahora todos los políticos quieren eso, claramente. ¿Y cómo haces eso? Y con información pública. Porque así como un productor agropecuario no puede lanzar un satélite, un político individualmente tampoco puede hacer un censo. Así que bueno, ahí está, digamos. Lo van a usar y lo están usando para eso, para optimizar campañas y para vender heladeras. Pero esto nos hace la pregunta de quiénes son las entidades, las empresas o los individuales que más están preparados en este momento para sacarle valor a los datos públicos. ¿Vos creés que hay una semilla de innovación que un par de muchachos en un garage son capaces de extraer valor de datos públicos? ¿O esto es un negocio para los grandes consumidores de información? No sé, los Equifax, las grandes empresas. Y sí, bueno, sí, o sea, obviamente los Equifax y los grandes consumidores de información ya están preparados para hacer eso, y en cuanto sale un dataset nuevo ya pueden meterlo en su pipeline y sale andando y quizás lo pueden usar para algo. Pero bueno, también hoy procesar datos es mucho más fácil que antes, digamos. No sé, yo ahora estoy trabajando en una base de datos de 500 millones de registros y teníamos un mango para meterlo en un Redshift y listo, digamos. Antes tendría que estar 3 días esperando que termine un query, por ahí se rompía en el medio. Sí, obviamente los que están preparados tienen la ventaja, tienen la iniciativa, pero por otro lado la barrera de entrada para empezar a prepararse es mucho más baja que antes. ¿Y qué amenazas vos ves en la liberación de dato público irrestricta? Por ejemplo, no sé, un intendente, no sé si me acuerdo, si no era incluso el gobernador de una provincia de la Patagonia, si de Chubut, liberó el sueldo de todos los empleados públicos, ¿no? Eso fue en Bahía Blanca, donde nací yo, donde trabajé en bastantes cosas, digamos. Eso fue en Bahía, sí. El intendente publicó la nómina de empleados municipales con su escala salarial y el número de documento y todo, y el sindicato de municipales bloqueó vía recurso de amparo esa información. Hoy empezó Córdoba a hacer lo mismo. Publica la nómina de empleados con la escala salarial y publica el sueldo básico, no publica nada de extras ni todas esas cosas. ¿Eso aporta valor? No sé, seguramente alguien lo va a agarrar para vender heladeras, si no lo están haciendo ya. ¿Eso aporta valor, vender heladeras de forma más eficiente porque estás usando una base de datos pública? No sé, seguramente sí, porque vas a poder concentrar tu campaña publicitaria en los que pueden comprarla. Si está bien o no, no sé, qué sé yo. De hecho, digamos, más allá de, no sé, Facebook o Twitter o las grandes redes sociales, quizás Facebook sea la más representativa porque es la que más alcance tiene. Quizás se puede pensar que provocaron una transparencia de hecho, digamos. O sea, una transparencia de facto, en la que hay muchísima información que nosotros estamos dispuestos a compartir, y eso establece una situación de transparencia, me parece. Y obviamente ya hay personas que están usando Facebook para optimizar sus mensajes, empezando por Facebook, ¿no? Así que sí, digamos, más allá de, quizás habría que abstraer la entidad que publica los datos y en vez de decir, bueno, el Estado, en vez de Estado o Facebook, decir, bueno, hay entidades que publican los datos y establecen una transparencia de hecho. Pero bueno, pensar si está bien o mal es no sé, es muy amplio.
O sea, hay un caso que me interesa un montón, que es como uno de los casos que siempre se cita con estas cosas, que es en una región de India publicaron los lotes que eran morosos de impuestos municipales o lo que sea. Entonces, ¿qué hicieron los especuladores inmobiliarios? Los fueron a comprar por muy poca plata. Y eso, digamos, se argumenta que provocó una concentración en la propiedad de la tierra. No sé si están así porque no sé los detalles, pero es el tipo de cosas que pasan, sí. WeToker. Sumamos las partes.